Vamos a tratar entonces ahora el tema de los actores en la contratación pública. Es decir, quiénes son partes en una contratación pública. Pero, primero vamos a identificar qué intereses involucra cada proceso de contratación pública. Eso es necesario también que se tenga en cuenta. Si bien las partes en una contratación pública son la entidad que contrata bienes, servicios y obras para el objetivo de alcanzar sus metas y objetivos institucionales, y por la otra parte está el proveedor, que es el principal colaborador, como señalábamos, de la entidad pública para tal efecto, y también busca una oportunidad de negocio, pero en realidad hay muchos intereses que están involucrados en cada proceso de contratación pública. Vamos a ver. La entidad contratante, ya lo hemos dicho, el contratista o proveedor, el sector público. Más adelante vamos a explicar cuál es el interés, ¿no?, del sector público. El sector privado también tiene interés en cada contrato. Los destinatarios directos. No nos olvidemos que los destinatarios directos de la contratación, de cada contratación, puede ser la propia entidad o la población, ¿no? Vamos a ver en qué casos específicos. Los promotores y protectores del sistema, entes rectores, entes de supervisión, etc. La sociedad, la población, que como hemos señalado, no solamente son los beneficiarios de todo proceso de contratación, directa o indirectamente, sino que también están interesados. ¿Por qué? Porque parte de lo que ellos aportan a la formación de los fondos públicos se destina a la contratación de bienes, servicios y obras. Y la comunidad internacional, también hay un interés de la comunidad internacional en cada contrato que llevan a cabo las entidades públicas. Vamos a ver. En el caso de las entidades contratantes, esto está vinculado directamente con el tema de cumplimiento de metas y objetivos institucionales. También está vinculado con la calidad de la gestión, es decir, la utilización eficiente y transparente de fondos públicos, el cumplimiento de procedimientos previstos en la normativa, ¿no?, y obtener bienes, servicios y obras de la calidad, en la oportunidad y al precio razonable, conforme hemos señalado anteriormente. Por parte del proveedor o el contratista, él tiene mucho interés en poder tener un libre acceso en cada proceso de contratación que llevan las entidades del Estado. Recuerdan que hemos hablado del principio de libre concurrencia, de libre competencia. La idea es que todo proveedor tenga igualdad de oportunidad de poder participar en los procedimientos de selección que llevan a cabo las entidades del Estado. Y eso obviamente va a tener un impacto económico, no solo en el contratista, sino en todas las actividades que están vinculadas con esa labor de cada uno de los proveedores y cada uno de los contratistas. Luego tenemos el destinatario directo de cada contratación, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de cantidad, calidad, oportunidad y qué beneficio directo recibe este destinatario de la contratación pública. Tal como indicamos en la primera parte de la exposición, toda contratación pública está directa o indirectamente vinculado con finalidades públicas. Dimos varios ejemplos, cómo es que la población o una determinada comunidad se ve directamente beneficiada y es, por tanto, destinataria directa de cada contratación. Y vamos a volverlo a señalar para que quede claro, a qué me refiero. Decíamos, por ejemplo, cuando ESalud, por referirnos a una entidad en particular, lleva a cabo procedimientos de selección para adquisición de medicamentos, los beneficiarios, los destinatarios directos de esa contratación deben ser los asegurados que acceden a esos servicios. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lleva a cabo un procedimiento de selección para el mantenimiento de las carreteras, los directos beneficiados son los usuarios de esas carreteras. Cuando el Ministerio de Educación lleva a cabo procedimientos para adquisición de útiles escolares, para mejoramiento, implementación de las aulas, los directos beneficiarios son los alumnos, los escolares que usan esas aulas, que acceden a esos útiles.
Por tanto, la población, en este caso específico, en los ejemplos que acabamos de dar, son los directos destinatarios de ese proceso de contratación. Por tanto, ellos están interesados también en que cada proceso de contratación logre los objetivos deseados. En otros casos, el destinatario de la contratación pública es la propia entidad, porque una contratación tiene por objeto fundamental garantizar que no se afecte la operatividad, el funcionamiento de esa entidad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Muchas entidades, gran parte de las entidades, contrata servicios de vigilancia y seguridad, ¿no? Algunos dirán, ¿qué tiene que ver eso con cumplimiento de metas y objetivos? Sí, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Garantiza la integridad del patrimonio, ¿no?, de la entidad, garantiza la seguridad del servidor público que brinda el servicio público. Por tanto, en esa contratación del servicio de seguridad y vigilancia también hay una finalidad pública. ¿Por qué? Porque se garantiza la operatividad, el cumplimiento de actividades por parte de la entidad pública, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que hay destinatario directo que puede ser la propia entidad y en gran parte de los casos el destinatario directo es la población. Y por tanto, tanto la entidad cuando es destinatario y cuando la población es destinatario, ambos tienen un interés directo en cada contratación. Interés del sector público en general. Tiene que ver fundamentalmente con el tema de modernización de la gestión pública, el tema de la descentralización de las actividades, ¿no?, la mejora continua de los procedimientos que efectivamente le permita brindar los servicios públicos, la implementación, la mejora permanente del gobierno electrónico. Son varios elementos por los cuales el sector público está directamente interesado en que cada contratación que lleva una entidad efectivamente le permita ese objetivo. No nos olvidemos lo que hemos dicho al principio de la exposición. Recuerdan, cuando hablamos, cada entidad pública tiene su plan anual de contrataciones, ¿no?, donde programa la contratación de bienes, servicios y obras. ¿Para qué? Para alcanzar sus metas y objetivos institucionales previstos en su plan operativo. Eso a su vez le va a permitir alcanzar sus metas y objetivos de mediano y largo plazo plasmados en su plan estratégico institucional. Y esos van a contribuir a que el sector correspondiente logre los objetivos sectoriales. Y lo que hemos señalado, cada sector cuando logra sus objetivos sectoriales van a permitir que el Estado en su conjunto, el Estado peruano en su conjunto, pueda alcanzar los grandes objetivos nacionales. Por eso el interés del sector público. Interés del sector privado en general. La idea fundamental del sector privado se manifiesta en que haya igualdad de oportunidades para todos los proveedores, que no se restrinja la participación, haya real competencia, ¿no?, que haya un acceso permanente, abierto al mercado de las compras estatales. Esa es una preocupación fundamental, permanente, que tiene el sector privado. Vamos a manifestar algo adicional. Cuando se dio la ley 30.225, muchos de ustedes recordarán, y entró en vigencia el 9 de enero del 2016, muchos de ustedes deben recordar que en el mes de diciembre del 2015, inclusive en los primeros días del mes de enero, hubo sendos comunicados de gremios empresariales que manifestaban su preocupación de la entrada en vigencia de la ley 30.225, porque consideraban que al haberse ampliado los márgenes de discrecionalidad para el gestor público de la contratación pública, se veía un riesgo en la igualdad de oportunidades y en el acceso al mercado de la contratación pública. Por eso es el interés del sector privado de que eso no se afecte, que todos los proveedores puedan tener igualdad de oportunidad de participar en los procedimientos de selección. Interés de las entidades promotoras y protectoras del sector del sistema de contratación pública. Los que establecen las políticas de contratación pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, los que se encargan de la supervisión, ¿no?, como es el OCE, por ejemplo, están preocupadas y están interesadas y promueven que haya permanente calidad en los procedimientos de contratación, que se haga realidad la eficiencia y la economía en todo proceso de contratación, que además
siempre haya transparencia en cada proceso de contratación y que haya seguridad en la utilización de los fondos públicos que se destinan a la contratación de bienes, servicios y obras. Es decir, eficiencia de gasto y uso correcto de los fondos públicos. Ese es el interés fundamental que tienen las entidades promotoras y protectoras del sistema de contratación pública. Interés de la sociedad, ya lo hemos dicho, transparencia, acceso a la información, seguridad en el uso de los fondos públicos, de los cuales ellos son aportantes, que se haga realidad los beneficios, ¿no?, cuando ellos son los destinatarios directos de cada proceso de contratación, y que haya una percepción favorable sobre la gestión pública y el Estado. Esto es importante porque las instituciones, las entidades lo hacen las personas. Y va a depender mucho de la actuación de las personas para que haya confianza de la población en sus instituciones públicas. Ese es el interés de la sociedad, ¿no? Y va a depender mucho de los gestores públicos de la contratación pública en que haya esa confianza, esa credibilidad en la gestión pública de la contratación. Ese es el interés de la sociedad, de la población fundamentalmente. Interés de la comunidad internacional. Se ha internacionalizado la posibilidad de compatibilizar los sistemas de contratación pública. Cada vez hay la preocupación de estandarizar los procedimientos de cada país con relación a los procedimientos a nivel internacional. Por eso es que hay procesos de armonización permanente, no solo en el tema de principios, sino fundamentalmente en el tema de procedimientos, inclusive en el tema de requerimientos. Que haya estándares de transparencia que rigen todos los procesos de contratación, ¿no? Y eso va a contribuir a los niveles de integración, que se han materializado fundamentalmente, en el caso del Perú, a través de los compromisos internacionales que ha asumido a través de los tratados de libre comercio, ¿no? Y por tanto, ese es el interés fundamental que tiene la comunidad internacional. Es importante también señalar como un elemento dentro de los aspectos generales y que también va a tener a futuro, cuando ya se emitan las normas correspondientes, el Sistema Nacional de Abastecimiento. No nos olvidemos que a través del Decreto Legislativo 1439 se ha incorporado o se ha formalizado el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuál es el objeto de este decreto legislativo? Desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuál es la finalidad? Establecer los principios, las definiciones, la composición, las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimientos, de tal manera que se asegure que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de gestión por resultados, ¿no? De alguna manera se plasma lo que ya todos conocemos, que viene a constituir un sistema administrativo. Los sistemas administrativos que se han creado tienen por objeto fundamentalmente que se garantice y se promueva el uso eficiente y eficaz de los recursos. En este caso, aquellos que se destinan a la contratación de bienes, servicios, consultoría y obras. Para tal efecto, fija una serie de principios: el principio de economía, principio de eficacia, principio de eficiencia, oportunidad, predictibilidad, razonabilidad, sostenibilidad ambiental, social y económica y transparencia. Muchos de ellos, como ustedes podrán apreciar, son ya recogidos en la Ley de Contrataciones. ¿Cómo está definido el sistema de abastecimientos en el Decreto Legislativo 1439? Se define como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, de servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de recursos públicos. Se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las entidades del sector público la ejecución descentralizada de las actividades comprendidas en el sistema, ¿no? Luego también se define qué debe entenderse por cadena de abastecimiento.
se entiende como el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados en cada una de las entidades del sector público. ¿Cómo está conformado el sistema de abastecimientos? ¿O cómo va a estar conformado una vez que entre en operaciones? En primer término, va a estar conformado por la Dirección General de Abastecimientos, que va a ser un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, quien va a ejercer la labor rectora. Ellas son las que van a establecer, ¿no?, las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego tenemos el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones, que fundamentalmente le va a corresponder la labor de supervisión. El tercer componente de ese Sistema Nacional de Abastecimientos es la Central de Compras Públicas. No nos olvidemos que a través del Decreto Legislativo 1444 se ha fortalecido la labor de la Central de Compras Públicas, de Perú Compras. ¿Por qué? Y eso es importante que lo mencionemos en este momento. Una de las debilidades que todavía se mantiene en nuestro sistema de contratación pública es la limitación que tienen muchas entidades del Estado para los efectos de poder definir con precisión su requerimiento. Por eso es que se ha visto por conveniente fortalecer la labor de Perú Compras, de tal manera que este ente ejecutor se encargue fundamentalmente de crear mayores catálogos electrónicos de acuerdo marco. Actualmente tenemos en promedio 14 o 15 catálogos electrónicos, pero la idea es que haya un mayor número de catálogos electrónicos, de tal manera que cada entidad no esté llevando a cabo su proceso de contratación, sino que en muchos productos pueda directamente contratar a través de la emisión de una orden de compra de servicios. Por eso la importancia de la labor que le corresponde a Perú Compras. Otro elemento de este fortalecimiento de Perú Compras, la idea de contrarrestar esa debilidad que tiene el sistema de contratación pública para poder definir con precisión su requerimiento es que se da como una de las funciones de Perú Compras que promueva la elaboración y aprobación de mayor número de fichas de bienes y servicios comunes para que sean objeto de subasta inversa electrónica. También se le da mucha participación para los efectos de proponer, elaborar fichas vinculadas con homologación. Además, también tiene un papel fundamental en el tema de compras corporativas. Todos orientados fundamentalmente a que se estandaricen los requerimientos de bienes y servicios por parte de las entidades del Estado. Y el cuarto componente del sistema de abastecimientos está referida a las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público en cada una de las entidades. ¿Cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Abastecimiento? En dos dimensiones específicamente. Mediante la integración intersistémica y mediante la integración intrasistémica. En la primera, la integración intersistémica es para mantener la coordinación e interrelación con los otros sistemas administrativos del sector público, para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. Esto es importante. Hay varios sistemas administrativos que guían la actuación de la administración pública, del sector público. Pero se ha observado que en muchos casos no conversan, no hay correlación, no hay coordinación entre esos sistemas. Por tanto, una labor fundamental que va a corresponder al sistema de abastecimientos es promover y lograr, ¿no?, esta integración intersistémica. Es decir, que haya una permanente coordinación e interrelación con los demás sistemas administrativos del sector público. Y en el segundo aspecto, en la integración intrasistémica, le va a corresponder a través del sistema de abastecimiento la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de las adquisiciones
y la administración de bienes.